nuevo episodio de Vitalmente Clínica. Hoy les tenemos una gran sorpresa porque no están las psicólogas que normalmente están, pero tenemos a Ferran Baños, que es el presidente de la asociación Existimos, de la cual llevas ya 4 años. 4 años, así es. Y bueno, nos va a platicar un poquito de lo que se trata, todo esto, que por lo que yo tengo entendido y por lo que hemos estado hablando es por la defensa de los derechos de las personas trans. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Ok. Existimos es una asociación que nace en 2020 justamente por la necesidad de encontrar un espacio para nosotros como personas trans. Justamente cuando Existimos empieza, bueno, nosotros comenzamos con esta idea a nivel de colectivo y todo es por la invitación de una presidenta interina que pasó en la ciudad de Pachuca, en la presidencia municipal, me invita y como yo era un hombre muy visible, un hombre trans visible, me dice, oye, estaría muy padre que juntaras personas y que pudieran hacer cosas por la comunidad trans. Entonces yo al principio dije, ¿quién va a querer seguirme la idea? Porque realmente la mayoría de los hombres trans no quieren ser visibles. Entonces, cuando yo empiezo a plantear la idea, encuentro a personas que dicen, va, pues vamos. Y justamente unos minutos antes de pasar con la presidenta interina, nos preguntan, ¿y cómo los presentamos? ¿Cómo se llama su grupo? Entonces decimos Team Back y no, pues que Fuerza Trans, cosas así, ¿no? Y yo no, siento que eso no nos representa. Entonces, a mí se me ocurre la idea y la palabra Existimos. Porque también en cuanto, cada que preguntaban, ¿a poco los hombres trans existen? ¿A poco eso existe? Y entonces de ahí viene el nombre, Existimos. ¡Qué padre! Y finalmente, ahorita que estás diciendo que los hombres trans no quieren ser visibles, ¿cuál es el motivo? Fíjate que platicando con esta persona que ocupó el consejo interino, hablábamos desde el género. Porque una vez que adquieres privilegios, pues deciden muchos invisibilizarse. De, ok, yo ya obtuve estos privilegios, yo no quiero pasar por todo esto, así que decido invisibilizarme. Y eso es justamente la causa que traemos en Existimos, de, hey, míranos, somos visibles, aquí estamos, existimos y resistimos. Ok. ¿Qué problemas han encontrado o has encontrado durante todo este trayecto? Justamente cuando yo inicio mi transición, siempre decidí ser visible, porque cuando yo empecé a buscar información tan solo a nivel del estado de Hidalgo, no encontraba. Lo único que veía y que siempre había sido visible eran las mujeres trans. Y en algún momento planteé algunos acercamientos con ellas, pero también dentro de esas pláticas nunca había un desconocimiento de, no, pues nosotras sabemos lo que somos, pero ustedes es otro mundo. Entonces yo dije, ¿cómo? No es hasta que encuentro un canal de YouTube de un chico trans que empieza a contar su experiencia y ahí es donde yo me veo identificado y fue como me cae el 20 y fue como, wow, yo quiero ser como él. ¿Cómo puedo hacer para tener eso mismo? Nada más que el contexto era completamente diferente. Era un chico que había migrado de Colombia a Canadá y él contaba sus videos, pues hablando desde ese contexto, ¿no? De que allá en Canadá las cirugías son gratuitas, el acceso al tratamiento de reemplazo hormonal también lo es. O sea, hay muchos privilegios, en cierto modo. Entonces yo empecé a comunicarme con él de, oye, ¿y cómo? Y me dijo, bueno, es que aquí en Canadá sí se hacen las cosas, yo desconozco en tu país cómo sea. Empiezo yo a investigar y, oh, diablos, aquí en la Ciudad de México hay ciertas cosas, te estoy hablando 2000, digo, retrocedo un poquito, 2014, más o menos, 14, 15. Y dije, hay algunos derechos, sí, pero aquí en Hidalgo no hay nada. O sea, no había como precedente, ¿sabes? No había ni siquiera tantos colectivos como lo hay ahora, que de verdad se agradece muchísimo. Entonces, por eso que nace esa idea para poder formalizar este proyecto y poder ayudar y tener incidencia incluso hasta de manera política. Qué interesante suena. Y ahorita que hablabas como de los privilegios y seguramente muchas de las personas de las cuales nos están escuchando, es bien complicado conseguir esas situaciones como cirugías, medicamentos, igual un acercamiento a psicología también, porque creo yo que existen muy pocos especialistas que entienden todo esto que es tu transición o la transición de muchas personas. En el ámbito psicológico, ¿cómo fue? Fíjate que es algo muy interesante. El primer acercamiento que yo tuve con un psicólogo fue en la escuela, en la preparatoria. Siempre había tenido problemas con la concentración
Entonces, me mandaron de, oye, no puedes acceder al siguiente semestre hasta que no vayas con el psicólogo, te vamos a recomendar uno. Y yo, bueno, empecé a ir a terapia por esa parte de los métodos de estudio y ahí fue como, creo que tengo que decirle que tampoco yo llevaba la forma, ¿eh? Porque yo tampoco tenía ese concepto de que existíamos los hombres trans. O sea, te digo, yo había visto en televisión las mujeres trans, lo había visto en las revistas, lo había visto en las películas, pero esa visibilidad faltaba. Entonces se lo comento. Dije, primero empecé vamos a empezar suaves. Entonces le dije, quiero decirle que me gustan las mujeres. Y entonces levantó sus ojos y pues la primera palabra fue como, pues eres una mujer lesbiana. Ok. Y entonces para mí fue como, no así, o sea, fue como, Más o bueno, menos. no sé, pero le dije, mire, lo que pasa es que yo no me siento a gusto siendo una mujer, no me identifico, pero me gustan las mujeres. Y entonces él me dijo, o sea, ¿cómo? Entonces ahí entendí que él tampoco entendía qué estaba pasando. Las sesiones avanzaron, me dejó algunos ejercicios como de reconocimiento, que en el espejo, que hiciera esto, que hiciera cartas y ese tipo de cosas, hasta que llegó en un punto que me dijo, ¿sabes qué? Desconozco completamente el tema. Prefiero derivarte con otro especialista. Fíjate que conozco un colega, te puede ayudar, bla, bla, bla. La verdad es que le agradezco en ese sentido porque pues ya no siguió avanzando la terapia, pero sí me dejó muy desconcertado. Entonces, ¿con quién voy? Y es bien complicado porque ahorita que lo estás mencionando, ¿no? A nivel psicológico a veces desconocemos como lo que conlleva y vamos a trasladarlo a una cuestión más social. No entendemos muchos términos. Género, orientación sexual, aparte del sexo, ¿no? En la cuestión biológica, no entendemos muchas cosas y ahora trasládalo a una cuestión psicológica y que no exista el juicio, que no existan los estereotipos. Y ahorita que lo mencionabas, creo que sí está muy visible la parte de las mujeres trans, pero desde esta parte del hombre trans no está tan visibilizado ni en medios de comunicación, ni no Y hay. también te voy a decir algo importante. La visibilidad de que se le dio a las mujeres trans siempre había sido en forma ofensiva. Claro, Si tú te pones a pensar, qué películas, incluso qué telenovelas o en dónde, siempre han sido ridiculizadas. Siempre hemos sido una población que pues nos han quitado derechos. Yo me pongo a pensar y los primeros personajes que yo veía siempre ponían a las mujeres trans como la que corta el pelo, como la que es graciosa, como la que, ¿sabes? Y hoy en día agradezco en este pleno 2025 que por lo menos esa perspectiva haya cambiado y que por lo menos hemos avanzado en esta parte de hombres trans siendo visibles. ¿Falta muchísimo? Sí, pero ahí vamos, poco a poco, porque ya hay algunas películas, ya hay algunos libros, ya hay series que empiezan a visibilizar esta parte de las transmasculinidades. y también la forma psicológica y cómo conlleva todo tu proceso. O sea, Y que ese es un punto muy importante. ajá, el entender lo que pasa, o sea, corporalmente, el entender que no estás mal, percibir tu cuerpo de manera distinta, el entender la parte de orientación sexual, perdón, la parte social, que igual te entiendan tu familia, tus padres, tus amigos, el círculo. Híjole, creo que es un mundo emocional y psicológico, y también yo creo que habemos muchos psicólogos que a veces no entendemos al 100% igual por juicios propios y creencias y dogmas, paradigmas que tenemos, que debemos de quitarnos y entender realmente sobre la sexualidad, no algo enfocado con etiqueta, pero entender que la sexualidad es diversa, que muchas cosas existen, ¿no? Existimos. El comercial, Sí. existimos. Y fíjate que ahorita que tocas ese tema, también me tocó que caí con una psicóloga que era cristiana. No, eso es una mamada. Perdónenme, pero no, Sí, o sea, sí, no, o sea, yo tampoco sabía que eso estaba mal, sí, pero llegué y estaba la cruz, sí, te persinabas. me hablaba que de Dios, que Él te va a cambiar porque eso está mal, ese Ah, tipo ok, de cosas. o sea, el meme es real. O sea, ¿has visto eso en Facebook donde dice, fue con un padrecito para que lo cambiaran? De hecho, eso también está enfocado, por ejemplo, y es un delito, lo de las terapias de conversión, porque Ah, también dentro de mi búsqueda por esta parte de la salud mental, caí en cursos de coaching. Bueno, también como modo de terapias de conversión, de manera coercitiva, intentaron cambiarme.
¿Y cómo fue eso? Fíjate que es muy curioso porque yo fui por mi propia voluntad. Ah, En esa parte de mi okey. búsqueda de, es ¿De qué que está pasando? sí, quiero entenderme, quiero ver si esto me puede ayudar, no para cambiar, sino por poderme entender, ¿no? Entonces, voy a ese curso, porque yo en realidad te estoy hablando, ¿qué fue? 2015, más o menos. Ya estaba yo en inicios de la transición. Yo veía que todas las personas que iban a ese tipo de cursos salían cambiadas. Hoy Okey. entiendo por qué. O sea, salían con una euforia de, sí, soy diferente. Entonces yo decía, yo quiero eso, yo quiero sentirme más seguro, quiero todo eso, ¿no? Pero no había captado que esto tiene que ser dirigido por expertos de la salud mental. Obviamente, en el primer día me di cuenta que no era así, que realmente sí todo era muy coercitivo y con prácticas, pues sí, muy arcaicas y muy con tu manera de quebrar tu espíritu, porque eso hacen. Entonces sí, porque va por niveles. Ya no tengo como Ajá. bien cómo pasé todo, no es que se me haya olvidado, pero sí es como ya pasó bastante tiempo, pero sí era como muy de, pero es que tú tienes que vestirte de falda y así, tú tienes que maquillarte y en cierta manera sí te obligan de hazlo. Y como también siempre he sido una persona que tiene buena autoestima y que también no me afecta, o sea, como de, lo hago, me voy a ver bien de todas maneras. Pero imagínate en una persona que no tiene bien esa parte, te quiebran, o sea, realmente sí quiebran tu espíritu. Y te hacen sentir culpable el cómo te percibes y cómo eres. ¿Y Y cómo y eres? también el no aceptarte, hasta cierto punto te hace pensar que las demás personas no te van a aceptar. Y podemos empezar desde ahí, ¿no? Desde el punto del, si yo no puedo saber qué sucede conmigo, si yo no acepto mi cuerpo, mi proceso emocional y demás, si yo me quiero involucrar con otra persona, ¿cómo le voy a explicar que soy un chico trans? ¿O cómo le voy a explicar que yo merezco ciertas cosas si yo no lo puedo entender desde mi perspectiva, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ese proceso de entender eso? Entender en cuanto a la cuestión sentimental. Ajá, de que sí. Ok, fíjate que cuando iba en la universidad fue mi primera novia. Yo iba que en tercero, no, cuarto semestre y ella iba como en séptimo, octavo de comunicación. Ah, mira, encontramos algo. Ah, ujú. Entonces, sí, sí, sí. Primero, yo fui muy visible. O sea, me refiero, quiero tocar ese punto porque ella lo sabía, o sea, lo supo todo el tiempo. Y cuando empezamos a andar era así, pero que nadie se entere. Ok, como algo está mal, Sí, como sí, para que pero que no. nadie se entere, porque, claro, a mí no me caía el 20, ¿eh? O sea, como que sí, claro, es que hay que proteger este amor, porque, ¿sabes? Era desde ese punto. Me acuerdo que una vez fuimos a galerías y íbamos de la mano, tomados. Y de repente a lo lejos ella ve a sus amigos. Entonces ella hizo esto. Me quitó la mano y se fue por otro lado. Entonces, para mí, dentro de mi pensamiento de yo tenía creo que 23 años, más o menos, como sí, claro, es que hay que proteger esto. Porque yo no veía que me estaba ocultando, porque le daba pena. Porque ante una sociedad muy Sí, sí, sí. conservadora, Sí, sí, ella sí. era como, ¿qué va a decir la gente? Ok. La relación avanzó, no duramos mucho tiempo, creo que fue como 6 meses, más o menos. Y, y ya había como, jamás nos peleábamos ni nada, pero sí fue como, creo que yo merezco algo mejor. Creo que yo merezco a alguien que me presuma, yo merezco a alguien que me quiera, yo merezco muchas cosas, esto no lo merezco. Y así fue como terminó ese primer vínculo amoroso. Pero Ujú. creo que algo importante que hay que recalcar en tu caso es el autoestima. O sea, una persona que a lo mejor está en esta transición también y que tenga una baja autoestima, el aceptar de, ah, no hay problema, ¿no? O sea, no importa que no me aceptes con tal de que yo esté contigo. Exacto, y justamente eso también me pasó. Digo, volví a tener otras novias, hubo otras que completamente, yo nunca voy a utilizar la palabra a aceptar, yo no necesito que nadie me acepte, yo solo necesito que me respetes, punto. Ujú. Entonces, conforme avanzó mi vida, llegué a un punto donde todavía yo sigo de, no me lo explico en dónde pasó esto, cómo se me dio la vuelta, pero estuve con una persona solo por el hecho que me aceptaba. O sea, porque Es decía, que yo te acepto por ser trans. sí, y entonces fue como, me siento cómodo ahí y, ¿sabes? Y entonces Pero eso qué no estaba fuerte, ¿no? padre, claro. O sea, es como decir, no, me aceptas porque soy una persona y ya.
O sea, Para mí fue, hoy en día que asisto a terapia y reconozco muchas cosas, es de sí, me quedé ahí porque no era un vínculo sano, fue un vínculo muy tóxico, estuve ahí casi 3 años y realmente hoy haciendo conciencia fue por eso, me quedé solo por el hecho de que me aceptaba, porque no era algo sano, había violencia física, económica, incluso sexual, y dije, y me quedé ahí, por el hecho de, pues es que ya me acepta como soy. Y porque, punto importante, dentro de esta parte de la construcción de la masculinidad, era como, pues es que ya, o sea, tenemos ella y yo la casita, el perrito, los hijitos, y entonces era como lo que yo en ese momento quería y de, pues me quiero quedar aquí, a pesar de todo eso que estaba pasando en mi vida. y con el simple hecho de aceptar quién eres, que es como lo mínimo, ¿no? Que debería de ser cualquier persona. Exacto, de no, porque igual venía ideas de, es que ¿quién más te va a querer? Es que yo sí te amo, es que las demás, ninguna de ellas te ha amado como yo te amo. Y entonces me vendía este discurso y me lo creí por completo. Y hoy en día digo, no, Ferran, es por lo que siempre había luchado de decirle a las personas, porque fíjate, hay una anécdota que yo recuerdo muchísimo previo a esa relación, o sea, te estoy hablando, 3 años antes, me acuerdo que había sido el aniversario de Existimos, lo habíamos hecho en un barcito, había sido algo muy tranquilo, y había yo invitado a varios chicos trans que conocía, porque empecé a hacer como una bolita de amigos, ¿no? Y un día llega un chico trans, bueno, ese día llega, perdón, a la fiesta este chico con su novia, una chica muy guapa que todos nos quedamos de, wow, qué bonito, y no sé qué, wow, qué padre, ¿no? Que él pueda tener algo así, y wow, increíble. De repente él se levanta, se va al baño, y, y ella como que se quedó un rato porque él se tardó, y ella me dijo, oye, ¿no has visto a fulanito? Y yo, no, pero como que levanté la cabeza para buscarlo, y ya vi, y pues había fila en el baño, ya sabes, típico. Ujú. Y ella se levantó y ya no regresó a la mesa. Se me hizo raro, dije, "Ay, ¿a poco lo fue a buscar?". Después ya no los vi a los dos. Llega otro amigo y dice, oye, ¿quién es el chavo que está allá afuera que está discutiendo con su novia? Y yo, ¿cómo? Sí, es que desde que llegamos, mi novia y yo, dice, los vimos y ella se lo está agarrando a patadas y cachetadas. Ok. Y yo, le dije, ¿era un chavo así, así, así? Sí, era. Entonces dije, ¿cómo? Pero si yo vi que se querían, ¿cómo? Sí, Ajá. salgo y sí alcancé a ver cómo se lo estaba cacheteando. Y entonces me acuerdo que él nos vio, como que le dio pena, se subió a su coche y se arrancó con ella. Y después, por amigos en común, dijeron, es que él está ahí porque lo acepta. Qué Ah, hay difícil. mucha violencia en esa relación, pero él está ahí porque se siente aceptado. Y creo yo, haciendo un poquito a un lado la parte de los trans, creo yo que hay mucha gente que nos quedamos en relaciones así solo por ser aceptados, aparentemente aceptados. Porque, bueno, antes de que empezáramos a grabar esto, lo hablaba contigo y te comentaba que yo me identifiqué mucho con varias cosas respecto a lo que me estabas comentando y en algún momento yo también me quedé con una pareja solo porque pues estaba conmigo, porque aceptaba mi trabajo, porque aceptaba el cómo era, y a lo mejor yo nunca iba a encontrar una persona que pudiera aceptar a Erendi con sus chistes malos, con su música horrible, con su sentido del Con tu mal humor, con... genio. No, no, ejemplo, es por Ay, decir. dije, oye, ¿Qué me conoces? ¿algo me quieres decir hoy? Enfrente de las Así, cámaras. muchas cosas. Entonces, muchas veces aceptamos como esa Aceptamos el parte. amor que creemos merecer. Muy buena película. Muy buena Pero película, no, pero no. amigos, no se queden. Y aún así me quedé, no se No, queden ahí. no, No se queden ahí. por supuesto que no. Y posteriormente creo que cuando tú te alejas de personas que te están haciendo daño, se ve, también te lo comentaba, ¿no? Físicamente se Es, observa. eso es algo que a mí me impactó muchísimo, igual lo veníamos platicando, ¿no? Justamente en esa relación yo dejé de ser yo. Y yo me pregunto, ¿cómo dejas de ser tú? Físicamente ya no era yo, hablábamos de la pérdida del cabello, el subir de peso, el sentirte triste todo el tiempo y también lo bien que te hace alejarte de ese tipo de vínculos, pero es solamente hasta que lo haces consciente Sí, y se observa. y hasta que dejas de idealizar. Por supuesto, hasta que conoces a las personas por cómo se van. Y vaya que sí, justamente esa parte que a mí me impactó mucho, ¿no? Conoces a la persona hasta que se va.
Realmente esa es la persona que tenías enfrente todo el tiempo. Y no lo quieres ver porque estás tan ensimismado de, no, sí es porque me quiere como soy, porque aunque yo sea una persona trans, pues me quiere. No debes de aceptar ni tolerar esas faltas de respeto. Jamás, jamás. No, en ninguna situación. Y finalmente, cuando tú te alejas de esos vínculos, se nota. O sea, no sé, yo creo que a ti te lo han dicho miles de veces, no solamente yo ahorita, pero Sí. por ejemplo, en mi experiencia, mucha gente me dice, es que Randy, te ves mejor. Y hace poquito me escribió un amigo, Ricardo, Ujú. me puso, te ves muy diferente, se ve otra vez tu vibra, eres tú de nuevo. Y yo de, ¿cómo una persona te puede apagar? No, más bien, ¿cómo tú permites que una persona te pueda apagar tanto? Y físicamente, en todos los sentidos, yo me siento genial, ¿no? Físicamente, Claro, vuelves como ganacer. sí, tu energía, la forma en cómo te relacionas con las otras personas cambia por completo porque te apagas. Y al verte y observarte, y te lo dije hace unos momentos, ¿no? Te ves muy diferente y te ves muy bien. No, Y muchas eso gracias. conlleva el cómo te separaste de todo esto que tú creías que en su momento te estaba haciendo bien, pero ya vimos que no. Exacto, cuesta trabajo, pero sí es algo que tienes que trabajar en terapia. O sea, realmente yo he conocido gente que dice, no, la terapia no sirve de nada. No, al contrario, creo que acercarte con profesionales de la salud te hace bastante bien. Obviamente también, como hablábamos del tema de si vas a acudir con un psicólogo o psicóloga, pues fijarte también su enfoque, porque no todos son para todos los casos, ¿no? Y que tengan Y experiencia, que tengan sobre experiencia, todo, exacto. en lo que quieran hablar en toda esta parte, porque no todos saben lo que conlleva una transición, lo que conlleva la violencia de la misma transición, privilegios, todas las creencias que existen en eso, tenemos que pues, entenderlo para poderte dar herramientas. Y si nosotros como psicólogos a veces no comprendemos, ¿cómo te lo vamos a dar? Qué fortuna que tuviste un psicólogo que fue Honesto. exacto. Porque no, que no tienes nada por me han dicho, no, gente, es que no tienes nada que agradecerle. No, yo al contrario, porque a veces hay psicólogos que por el hecho de ganar dinero, de ganarte tu consulta, siguen y no encuentras tu camino. Y entonces lo que yo tengo que agradecerle para él, ese psicólogo, es que aceptó que no tenía los conocimientos para poder, pues, hablarme sobre el proceso de transición. Claro. Pero bueno, creo que es una plática muy interesante y me encantaría que si, como en otros temas que hemos tenido, si les llama la atención, si quieren una segunda parte, igual, si Ferran nos quiere acompañar a Claro otro, que sí. que nos cuenten chismecitos de su vida. Claro que sí, tú sabes que Sí, sí, tú sabes que sí. estaría genial poder grabar otro episodio contigo, pero me encantaría igual decir que, pues, de manera de acercamiento a tu asociación, que es Existimos, podrían, pues, tú brindarles el apoyo desde tu trinchera, desde tu liderazgo que has tenido. Yo tuve la fortuna de acompañarte a uno de tus aniversarios y es Sí, algo que yo te quiero admirar, o sea, muchas a gracias. tu corta edad y lo importante que has sido aquí en el estado de Hidalgo y en otros lugares. Yo creo que es de reconocer y mucha gente que a lo mejor nos está viendo se quiera acercar a ti y pues igual Kevin, tu chamba, vamos a poner sus redes sociales de Ferran. Exacto, en este momento vamos a hacer un comercial. Exacto. ¿Cómo nos pueden encontrar en redes sociales? Bueno, Vamos, Ferran. estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn incluso. Entonces, ¿cómo nos pueden encontrar? Como Existimos MX. Así. Ok, y ahí se pueden acercar directamente a él. Yo he escuchado referencias hermosas de Muchas ti. gracias. Y yo sé que has apoyado a mucha gente y que también yo creo que alguien que se sienta como el de, ay, me identifiqué, a lo mejor puede encontrar su camino contigo Claro. y llegar a un punto donde pueda existir al lado de las demás En personas. libertad, claro. Exacto. Y bueno, también desde mi parte, desde el ámbito psicológico, se pueden acercar a la clínica, que a nosotros aparecemos como Clínica Vitalmente. No es cierto, al revés, vitalmente.clínica. Aquí aparece la Aquí otra vez. información. Y si tienen alguna duda o pregunta, con gusto podemos irlo resolviendo. Son temas demasiado delicados, temas donde le tenemos que dar visibilidad, donde tenemos que hablar más y donde hacer conciencia de definiciones, términos, conceptos, porque hay mucha gente que no entiende muchas cosas y de lo que conlleva esas cosas y que solo juzga, ¿no? Solo juzga cosas tan banales como un lenguaje inclusivo que no saben de dónde vienen, del cómo vienen y muchas cosas que yo creo que es importante tocar, que espero que puedas volver a acompañarnos. No, claro que sí. Y
pues te agradezco, Ferran. No sé si quieras comentar algo antes de cerrar. Pues que visiten su página, mi página y que por supuesto que creo que va a haber una segunda parte. Ok, pues gracias, Ferran, y muchas gracias para todos los que nos vieron. Cuídense mucho y nos vemos.